soy César Torralba y en este video les voy a hablar acerca de la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de la programación, es una forma de programar. Hay algunos lenguajes que apoyan la programación orientada a objetos, hay otros que no es que no la apoyen, no es que no funcione, solo que es más cómodo trabajar en otros paradigmas como la programación estructurada o secuencial. Si uno es más fácil o más difícil, ese es un debate para otro día. Yo simplemente les voy a hablar acerca de cómo funciona, qué es, y para hacer todo esto, me voy a basar en los 4 pilares fundamentales de la programación orientada a objetos. Vamos a empezar. Entonces se va para allá. Ok, empecemos a hablar acerca del primer pilar, que bueno, es la herencia, se los adelanto, pero para poder hablar de la herencia primero hay que hablar de los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Todos conocemos las variables, que son tipos de datos, esto es importante, primitivos. Ahora, ¿qué significa primitivo? Primitivo significa que tiene sus propias características, que no pueden cambiar de ninguna manera. Están los números enteros, que solamente representan los números que, digamos, no tienen decimales, o sea, INT. Están los float, que son los flotantes, que son los números reales, ahí sí se aceptan los decimales y todas estas cosas. También están los caracteres, que te aceptan una única letra o número o símbolo, y luego están las cadenas, que te aceptan, bueno, un conjunto de caracteres. Pero no hablamos en programación orientada a objeto, en su mayoría, no hablamos acerca de estos tipos de variables primitivos, sino que hablamos de los tipos de variables derivados. Ahora, ¿qué significa que sean derivados? Bueno, los objetos son derivados, ¿ok? Pero te preguntarás, entonces, ¿de qué derivan? Derivan de las clases. Otro concepto muy importante. Las clases son, por así decirlo, los planos del objeto. ¿Qué es lo que lleva este objeto? ¿Ok? Y el objeto es seguir esos planos. Y cuando tú instancias, importante este concepto también, un objeto, estás diciendo, ok, este objeto pertenece a esta clase. Creo que se explica mejor con un ejemplo. Hablemos, por ejemplo, de los animales. Si yo estoy haciendo un videojuego, por ejemplo, Minecraft, en el cual yo quiero hacer que los animales se comporten de cierto modo, yo no puedo simplemente decir, bueno, los animales son números enteros o son caracteres. No, porque un animal o un objeto, como un objeto, un teléfono, una computadora, una cama, una estrella, no es simplemente un número entero o una cadena. No, tienen muchas características. Su movimiento, su tamaño, su peso, su fecha de nacimiento o de eclosión, supongo, su fecha de gestación, su edad, todo ese tipo de datos son datos que pueden ser enteros, pueden ser flotantes, pueden ser simplemente sus nombres, ¿sabes? Son muchos datos que se guardan todos dentro de la clase y su objeto. Ahora, te preguntarás, porque este es el primer pilar y se supone que te estoy hablando del primer pilar, la herencia. ¿Qué es la herencia? Simplemente es una clase que tiene todos los componentes de su clase padre, su clase parcial, su clase de superior, como la quieras llamar, tiene muchos nombres. Entonces, cuando tú haces una herencia, significa que estás creando una nueva clase que puede tener nuevos objetos y que tiene todas las características del que está arriba, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo ya tenía mi clase superior de animales, ahora puedo tener otra clase en específico para los animales acuáticos, que tienen esta característica de que pueden nadar mejor que los otros, o pueden respirar bajo el agua. También puedo hacer una para los que son domesticables. ¿Este animal es domesticable? ¿Sí o no? Entonces, dependiendo si lo es, puedo hacerle otra clase en particular para los perros. O, bueno, volar. Volar también es otra característica que puedo hacerla en otra clase que herede todas las características que tienen todos los animales. Todos los animales se mueven, todos los animales comen, todos los animales hacen todo eso. Pero hay que recordar que la herencia no es simplemente mi clase padre, las clases hijas y ya. No, o sea, la herencia es
como tú te imaginas la herencia, como siempre has pensado en la herencia. Esa es la idea de la programación orientada a objetos, que sea un poco más lo que pensamos normalmente las personas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi clase de animales que vuelan, yo puedo hacer una subclase que herede todo lo de los animales que vuelan, todo lo de los animales en general, pero que además se le añada la ecolocalización de los murciélagos, por ejemplo. Y también sería válido. Y así, poco a poco, se puede crear un programa mucho más complejo, que bueno, si estás haciendo algo simple, pues bueno, tal vez te sirva algo hacer algo estructurado. Pero si quieres hacer algo más complejo, la programación orientada a objetos es lo tuyo. El segundo pilar de la programación orientada a objetos es el encapsulamiento. El encapsulamiento se basa en tomar la información, los métodos, todos los atributos que tiene cada objeto e irlos guardando dentro de paquetes. Estos paquetes tienen ciertas características, que son el anidamiento, que significa que dentro de un mismo paquete, dentro de una misma cápsula, puede haber muchos paquetes dentro. Y, que esta es la parte más importante, las otras dos características son la visibilidad y el acceso del usuario. ¿Por qué es importante el encapsulamiento? Te preguntarás. Porque a través del encapsulamiento puedes crear ciertos paquetes, ciertos métodos que solo sean accesibles a determinados procesos o a determinadas partes del programa, de manera tal que el usuario no pueda introducir datos o modificar el programa en cierto modo que pueda ser no deseado, dejémoslo en no deseado. Entonces, con esto de la visibilidad, quien puede ver o accesar al paquete como tal, a la información que se está declarando o instanciando, vienen el ocultamiento de la información. Entonces, hay tres tipos de ocultamiento. Puedes hacer un método que sea público y que cualquier método, cualquier usuario que esté utilizando cualquier tipo de clase o de lo que sea, puede acceder a los métodos de ese paquete. Pero hay otros que son un poco más privados, digamos. El privado, el tipo de ocultamiento privado, es uno que solo permite a los objetos, variables, métodos o lo que sea que estén dentro del mismo paquete, dentro de la misma clase, acceder a ello. Sí son privados. Tienen que estar dentro del paquete para poder utilizarlos. Y los protegidos o protected son los que solamente permiten a sí mismos, a las mismas clases, el mismo paquete, y a su herencia. ¿Y se acuerdan de la herencia que hablamos antes? Bueno, y eso es básicamente el segundo pilar de la programación orientada a objetos. Polimorfismo. Del griego poli, que significa muchos, y morfismo, morfema, que significa formas. Entonces, muchas formas. La tercera parte o el tercer pilar de la programación orientada a objetos es el polimorfismo, que se refiere a esta propiedad que tienen los objetos o los métodos de actuar de diferentes maneras dependiendo del contexto en el que se utilicen. Hay un tipo de polimorfismo porque, claro, polimorfismo, muchas formas. O sea, esta definición es demasiado amplia y tiene muchos significados diferentes. Me gusta, por ejemplo, el polimorfismo ad hoc, que significa polimorfismo a uno mismo, que es básicamente que ciertas cosas funcionan de distintas maneras dependiendo del contexto en el que se encuentran. Por ejemplo, el operador de suma, el operador más. Ese operador puede, obviamente, simbolizar una suma. Cuando tienes un número entero 2 más un número entero 4, eso va a dar 6. Pero cuando tienes el carácter 2 y le pones el signo de suma y al lado del carácter 4, pues los niños que en su momento pensaron que 2 más 4 era 24, 2, 4, ahora tienen razón. Eso es lo que pasa de ser un carácter a ser una cadena, pero más o menos tenían razón esos niños en aquel momento. Pero otra cosa que tiene interesante el polimorfismo es que dependiendo de quién llame a cierto método, puede actuar diferente ese método. Por ejemplo, utilizando otra vez el ejemplo este de los animales. Una liebre y una tortuga están en una carrera. Y si yo llamo con cada una un método que haga que se muevan, es imposible que el output, la salida, sea exactamente igual. Es imposible. Tiene que ser diferente. La liebre tiene que ir más rápido y la tortuga tiene que ir más lento, porque si no, entonces sería inconsistente con la realidad, ¿no? También,
hay un concepto que es el concepto de sobrecarga, que es muy fácil de confundir con el concepto de polimorfismo, porque sobrecarga significa que tienes un método y tienes otro método y tienes otro método. Los tres métodos tienen el mismo nombre, pero dependiendo de cuántos argumentos tengan, si uno tiene dos y el otro tiene tres, o dependiendo del tipo de argumentos que tengan, puede tener argumentos exactamente la misma cantidad, pero de tipos diferentes. Una cadena, uno tiene una cadena y el otro tiene un número flotante. O el orden incluso, uno puede tener una cadena y un flotante, y otro puede tener un flotante y una cadena. Esos métodos, a pesar de que tienen el mismo nombre, todos son private void, por ejemplo, son diferentes y actúan de forma diferente y requieren que se les entregue métodos diferentes. Esto se ve demasiado con los constructores. Cuando creas una clase y le creas sus propios constructores para cada variable, para cada objeto, perdón, hay sobrecarga en ese caso. Pero suficiente de de este tercer pilar. Vamos a hablar del último. Oh, no sabía que me tocaba. Déjame, ok. Estaba haciendo un programa de los tipos de datos abstractos complejos. Pero eso lo dejo para después. Vamos a hablar primero del cuarto y último pilar de la programación orientada a objetos, que es la abstracción. La abstracción se basa en esconder datos, en tomar lo más importante, esto es relevante, tomar lo más importante, lo que necesitamos a juro que el usuario pueda ver y mostrárselo, y todos los detalles específicos de cómo funciona el programa, esconderlos, normalmente en una clase y apartados de la vista del usuario para que se vea de una forma más cómoda. Por ejemplo, esa calculadora. Esa calculadora, yo le puedo poner números, le puedo digitar números, puedo hacer que sume, puedo hacer que reste, puedo hacer que haga un montón de funciones, un montón de métodos, pero yo no sé cuál es el proceso, bueno, y obviamente sé cómo suma, pues, pero yo no sé cuál es el procedimiento que tiene dentro, todos los circuitos que utiliza para hacerlo, porque todos esos sistemas, todas esas cosas están abstractas. Cuando hablamos de abstracción, normalmente nos referimos a en los niveles de abstracción, como cuando algo tiene un nivel muy bajo de abstracción, decimos que es un lenguaje de máquina, decimos que no es algo muy comprensible, pero a medida que va subiendo el nivel de abstracción, se vuelve más comprensible, más claro de entender. Aquí entra lo de los tipos de datos de abstracción. Bueno, los tipos de datos de abstracción, que no los tipos de abstracción. Los tipos de abstracción son, bueno, abstracción de datos y abstracción de funciones. Puedes abstraer datos cuando escondes cuáles son los datos que tienen un objeto y puedes esconder las funciones cuando escondes cuáles son los métodos. ¿Qué es lo que puede hacer cuando escondes eso? Es una abstracción de funciones. Ahora, los tipos de datos los tipos de datos abstractos son otro tipo de datos totalmente, que son aquellos que ellos están abstraídos. Entonces, cuando tú abstraes algo, ese tipo de dato es un tipo de dato abstracto. Los tipos de datos abstractos complejos se relacionan mucho con los números complejos. Hay que decir, todos los tipos de datos abstractos tienen dos cosas: su diseño invariante y su diseño de las operaciones. El diseño invariante son básicamente los números que aceptan, y el diseño de operaciones son las operaciones que pueden realizar. Los números complejos, por así decirlo, tienen sus propias operaciones y los números que aceptan. Los números que aceptan son cualquier número, solo que se dividen en dos partes, una parte real y una parte imaginaria. Y para hacer las operaciones que se pueden hacer son operaciones de suma, resta y multiplicación. Si quieres sumar dos números complejos, tienes que sumar la parte real del primero con la parte real del segundo y la parte imaginaria del primero con la parte imaginaria del segundo. Y así, si le quieres sumar un número imaginario y un número complejo, solamente la parte imaginaria con la parte imaginaria y la parte real, pues en el segundo caso sería cero, así que, bueno. Ahí es donde entra la implementación de un tipo de dato abstracto complejo, que se vuelve un poco más complicada porque podrían hacerlo con matrices, con arreglos, pero entonces quedaría un poco de nivel bajo de abstracción, ¿no? Que sería muy fácil de comprender. Entonces, bueno, lo estoy intentando hacer con un menú que te pregunte si quieres sumar, si quieres restar, si quieres multiplicar, y bueno, en eso estamos.
Pero esto es el cuarto pilar de la programación orientada a objetos, la abstracción, el esconder datos y mostrar solamente lo que realmente te importa. Y bueno, eso será el final de este video. Espero que hayan entendido qué es la programación orientada a objetos. Yo me despido. ¡Hasta la próxima!